¿Cómo impacta el pecado dentro de nuestras congregaciones? ¿Qué es lo que ocurre cuando el pecado se normaliza, se institucionaliza o se permite de manera muy constante? ¿De qué manera es que podemos evitar estas situaciones? ¿Y cuál debería ser nuestro enfoque principal? ¿La disciplina o la restauración? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Nuevamente estamos aquí en este momento de estudio. Ya llegamos a la lección número 4. Tenemos un tema muy interesante y cada una de las lecciones que está trayendo Pablo realmente son muy prácticas y enfocan la realidad que vivieron nuestros hermanos en la iglesia de Corinto, pero que de cierta manera esas experiencias nos alcanzan hasta hoy. Sí. Y son parte también de las situaciones que debemos enfrentar o enfrentamos las congregaciones también en la actualidad. Pero, ¿qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí. ¿Quieres orar, Heriberto? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu bendición que nos das cada día. Gracias por tenernos aquí esta tarde y presentando esta lección, esperando que tu ayuda esté con nosotros, el Espíritu Santo nos guíe y que nuestros oyentes sean bendecidos de gran manera al estudiar esta lección. Ayúdanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Y muy bien, el título de la lección hoy es El pecado en la iglesia. Y quiero leer de 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Y dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y este es un versículo muy impactante y muy fuerte también, porque el tema del cuidado del cuerpo, digamos, involucra una cuestión fundamental que señala aquí, que es el tema de alabar a Dios a través de nuestro cuerpo y del cuidado a Él también. Creo que esa es la parte que quizás muchas veces no lo figuramos netamente, ¿no? Y esto tiene que ver con una cuestión de una formación de acuerdo a una filosofía que arrastramos desde la época de Pablo, justamente desde la época de Pablo. La filosofía griega, ¿no? Como mencionaba el pastor César Gálvez, desde acá un abrazo para él también, la dicotomía griega, ¿ok? Que implica el hecho de la separación entre el elemento espiritual del ser humano y la parte física, el cuerpo. Entonces, de acuerdo a la dicotomía griega, estos elementos que en realidad están fusionados, están unidos, de acuerdo a la filosofía griega, en realidad no es así, según la filosofía griega, o sea, están separados. Entonces, el espíritu busca lo bueno, busca lo elevado, etcétera, etcétera, y entonces también requiere todas esas condiciones, ¿no? Y por eso entra el tema del pensamiento y la filosofía y todo lo demás. Pero el cuerpo no, o sea, el cuerpo debe ser, digamos, dominado, subyugado. El cuerpo busca lo malo, lo negativo, ¿no? Según la filosofía griega, ¿ok? Pero lo que estamos viendo aquí, de acuerdo a lo que menciona Pablo, es el hecho de que el cuerpo en realidad es una habitación del Espíritu Santo. Y hay mucho sentido en el hecho de que en realidad a través de nuestra mente es que nosotros encontramos esa conexión
con la parte espiritual. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo impacta en la salud también de nuestra mente y obviamente en la posibilidad de esa comunicación, de esa relación conveniente, adecuada, saludable con la parte espiritual, ¿no? ¿Sí? Esto es un tema real, ¿no? Y esto, digamos, nos permite quizás ir ahondando un poco más respecto a lo que Pablo habla, y lo vamos a ir viendo un poco más adelante de lo que Pablo habla respecto al tema también del cuerpo. Pero en general, hablando sobre lo que la lección presenta en esta ocasión, Heriberto, el pecado en la iglesia, ¿no? ¿Cómo impacta el pecado dentro de la iglesia? Well, es muy serio, porque así como nuestro cuerpo es impactado por lo que nosotros, hablando de lo que como lo presenta el cuerpo Pablo, si nosotros tenemos, por decir, malos hábitos, ¿verdad? Esos malos hábitos se van a presentar en mi persona, en mi personalidad, en mi carácter, porque eso es en realidad lo que somos. Somos un conjunto de hábitos, claro, que forman nuestro carácter. Entonces, eso va a impactar mi vida directamente. Claro. Y hemos estudiado en otras lecciones cómo el pecado afecta no solamente a mí, sino que todos los que están a mi alrededor. Claro, lógico. Y eso es, y es tan importante este tema porque a veces pensamos, bueno, es el problema de la persona y él va a encontrar a Dios a su tiempo o hay que darle tiempo, pero debemos, yo creo, de actuar rápidamente, y más adelante yo creo vamos a mirarlo, porque de otra manera sería como un cáncer, ¿verdad? Que si no se trata se va haciendo más grande y al final de cuentas destruye y mata el cuerpo. Claro, ¿verdad? Claro. Ahora, dentro de la congregación, ¿qué pasa cuando el pecado se tolera, ¿no? Se minimiza, se normaliza incluso, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre eso, ¿no? Miramos que estamos aquí en esta tierra donde hay pecado y en la iglesia vamos a decir que no somos inmunes también al pecado. Claro. ¿Verdad? No sé, es que es un grupo de santos donde inmediatamente cuando entra un pecado se nos alerta una luz roja que nos dice hay peligro, hay peligro. Claro. Es complejo porque la iglesia está compuesta de personas y esas personas vienen con diferentes personalidades, diferentes criadas, diferente educación, todos somos diferentes. Claro, y estamos en diferentes etapas también, ¿verdad? De conocimiento, de espiritualidad. O sea, eso es lo que nos hace a nosotros, yo creo, estar alertas, porque como personas que hemos estado más tiempo en la iglesia, conocemos muchos a los hermanos y no directamente sus tendencias o lo que hacen, claro, pero sí sabemos, ok, esta persona es nueva, está creciendo en Jesús, y nos vamos dando cuenta de su personalidad. Muchas veces es difícil hasta que sucede un evento o hasta que pasa algo. Claro. Es cuando nosotros decimos, pero si esta persona estaba bien, aparentemente, se lleva bien con todos, pero no entendemos, porque el ser humano es de por hecho, Dios nos hizo inteligentes y muchas veces somos muy listos para cubrir nuestras faltas. Ese es el asunto. Donde podemos engañar hasta nuestra pareja, a nuestros hijos. Y es increíble cómo puede a veces uno vivir, por decir, en dos mundos. Yeah. Donde un mundo de él puede ser bueno, aparentemente cordial, pero otro mundo donde es totalmente otra persona. Y yo creo que ahí es donde está tener una relación tan cerca de Dios para que Él nos dé la sabiduría para poder detectar y también para poder lidiar con esos problemas. Ya, ¿verdad? Ya.
Ahora, frente al pecado en la congregación, ¿qué crees? ¿Disciplina o restauración? Bueno, aquí está. Sabes que cuando en un rebaño el pastor siempre está cuidando del lobo, ¿verdad? Ajá. Y es su trabajo de saber. Y cuando llega el lobo, no es de cambiarlo a que el lobo sea una oveja, Ajá. ¿verdad? Ajá. Es inmediatamente echarlo fuera, asustarlo o aún hasta darle muerte. Ok. Y yo creo que allí muchas veces no queremos tomar esta acción, pero muchas veces cabe el decir, no puede estar en la persona o Ok. se debe de extirpar este mal que si se deja puede, como dijimos, crear un problema que va a afectar a muchas otras personas, Ok. ¿verdad? Y eso es algo que también mencionaba Pablo, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo un poco esta parte, ¿no? ¿Qué tal si me puedes ayudar en leer Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13? Ujú. A ver. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy bien orgullosos. Ustedes están muy orgullosos de sí mismo. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, yo emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Ajá. Ahora, hay un elemento importante acá, Heriberto, que Pablo está señalando. O sea, no solamente es el tema del pecado. Aquí hay una cuestión de albergar, de abrigar y mantener al pecador y al pecado. O sea, la congregación está, digamos, está manteniendo la persona que está inmersa en esta situación. Y acá dice, al final, por eso menciona, dice, como dicen las escrituras, quiten al malvado entre ustedes. O sea, de alguna u de otra manera, por alguna razón, la congregación está, digamos, protegiendo, eh, dándole cabida a la persona que está bien, ok, a la persona, pero con sus hábitos, con sus acciones. O sea, y esta parte es la que Pablo justamente cuestiona. Entonces, yo veo aquí una cuestión de una disonancia, porque, digamos, la congregación busca mostrar una cosa, ¿no? Busca predicar algo, ¿no? Busca entregar
algo que es importante y es el carácter de Cristo. Pero al mismo tiempo, dentro de sí, alberga una situación escandalosa, ¿ok? Y está viendo, y Pablo lo describe claramente, o sea, aquí dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra, ¿sí? Estaba acostándose con la esposa del padre, o sea, con la madrastra. ¿Ve? Esto era lo que estaba ocurriendo allí. Ahora, digamos, viéndolo en frío, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cómo impacta esa disonancia dentro del resto de la congregación? Porque yo no sé si todos abrigaban o cuidaban a esta persona primero, o solamente algunos, quizás los que tenían o los que estaban en el centro del poder, quizás, o en el control, en el liderazgo. Pero, ¿cómo es que impacta esa disonancia? O sea, ese hecho de predicar una cosa, pero de albergar un pecado tan serio, ¿no? ¿Cómo impacta dentro de la congregación? Porque es muy posible que muchos, quizá todos, hayan sido testigos de lo que estaba pasando, porque Pablo, que estaba lejos, lo sabía. ¿Okay? ¿Qué es lo que genera como digo, esa disonancia? O sea, ese hecho de decir una cosa pero hacer otra, ¿no? Esto causa separación y lo que va a causar es disensión, lo que va a causar es discordia entre, vamos a decir, dos grupos, porque definitivamente debe haber personas que se dieron cuenta y dice esto no puede seguir así, esto no es como debe de ser. O sea, Pablo hace la diferencia allí entre los que están fuera de la iglesia y los que están en la iglesia. Okay. O sea, él no dice que no va a juzgar a los que de afuera, porque para ellos es normal. Ajá. Y para ellos eso se espera. Pero en la iglesia no. Claro. No es lo que se espera. So, él está haciendo la diferencia. Y yo creo que estas personas que miraron este asunto y dijeron esto no puede suceder así y no siquiera puedo creer que esté sucediendo esto en la iglesia. Y yo creo que esto es lo que iba, si no se hubiese abarcado y si no se hubiese tomado en cuenta, lo que iba a ocurrir es que iba a destruir a la iglesia. Claro, ¿verdad? Claro. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué una congregación religiosa abrigaría este tipo de situaciones? O sea, ¿qué es lo que lleva, qué es lo que genera que un grupo albergue, protege, digamos, mantenga a una persona con sus acciones que son completamente negativas y que son completamente contrarias a lo que se predica, ¿no? ¿Por qué pasaría eso, no? Lo que pasa con todos nosotros cuando nos empezamos a separar de Dios, cuando paramos de tener una relación con Jesús. Ajá. Y yo creo que eso es lo principal, de que esto es solamente algo que ocurre, pero cuando nos empezamos a separar y no tener una relación cercana con Jesús, en realidad vamos regresando. Últimamente a ser igual que el mundo, y es lo que estaba ocurriendo, que ahora deberíamos de representar una moralidad más alta, pero ya la iglesia estaba regresando más bien a representar más al mundo que a la iglesia. Ya. Creo que en esta parte entra un factor que algunas veces lo he visto en algunos grupos, ¿no? Y es el hecho de priorizar el cuidado con la otra persona por encima de los valores incluso, ¿no? Por encima de los principios. O sea, cuido la otra persona por diferentes razones, por cuestión de conveniencia, por cercanía, por amistad, por evitar conflictos, por X razones, ¿no? Y entonces se prefiere evitar una cuestión de chocar con la persona antes de mantener de manera correcta los principios dentro de la congregación. O sea, hay mucho eso, ¿no?
Y quizás esta era una de las cosas que estaba pasando aquí. O sea, esto probablemente era la razón por la cual ellos no corregían de manera completa esta situación. O sea, y albergaban a las personas o a la persona dentro de la congregación con su vida, digamos, equivocada, errada, desviada, ¿no? Pasaba eso, ¿ok? Yeah. Y eso nos deja pensar, o sea, el hecho de que nosotros necesitamos también, o sea, poder poner el orden necesario en lo que significa nuestra relación con las personas, que obviamente es importante, o sea, el respeto, el buscar, digamos, ayudar a las personas, identificarnos con su necesidad, etcétera, ¿no? Pero es crucial no, digamos, abrigar, albergar, apoyar el hecho del pecado dentro de la congregación por un tema de amistad, por un tema de cercanía con alguien, ¿no? Yeah. Creo que eso es importante. Yeah, y yo creo que, Pedro, cuando ocurre algo así, o sea, esto no ocurrió de un día hacia otro. Ajá, claro. ¿Okay? Esto se llevó tiempo. Y yo creo que aquí de la importancia de que cuando nosotros somos parte de un grupo de la iglesia, en realidad cuando ocurre algo, no debemos de tomar la actitud de que, wow, es su primera vez y hay que darle oportunidad, porque debemos tomar en cuenta de que probablemente esa era su costumbre. Y esto lo hacía desde antes de que fuera parte quizá de la iglesia. Claro, ¿verdad? Claro. Sí, en esta parte yo creo que hay muchas cosas ahí que podemos conversar y ver. Quiero avanzar un poco y leer en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 13. Y hay otras cosas más que también estaban pasando aquí dentro de esta congregación. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta ustedes? ¿No se dan cuenta que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo.
Es interesante esto, ¿no? Primero, Pablo está presentando un asunto probablemente de un problema legal entre dos partes o dos miembros de la congregación, ¿no? Ujú. Y esto es lamentable, o sea, pero aquí la pregunta, o sea, ¿por qué los pleitos tal vez entre creyentes eh, contradicen aquello que predicamos como la vida cristiana, ¿no? O sea, ¿de qué manera esta situación que se está presentando aquí, Pablo lo está presentando, cómo es que eso realmente desdibuja el mensaje que se está llevando, ¿no? Porque él está hablando de un litigio, o sea, él está hablando probablemente, no sé si había una estafa, había una cuestión de dinero, un negocio, algo, y parece que algo no funcionó seguramente, y entonces entraron en disputa, en problemas, en pelea, Yeah. pero esa contienda, según Pablo, o sea, no la solucionaron dentro del ámbito de la congregación, sino que lo llevaron a un tribunal civil, ¿no? Yeah. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es de que esto contradice lo que se predica? O sea, ¿cómo es que la congregación queda frente a la opinión de los demás, de los de afuera sobre todo? Ujú. Yeah. Yo creo que hay diferentes asuntos, diferentes casos que ocurren en la iglesia. Y aquí está, la diferencia es que hay problemas sexuales, hay problemas, como dices tú, de asuntos legales. Ujú. O sea, hay dos, donde lo que me viene a la mente es de que lo que ha ocurrido muchas veces donde la iglesia toma el lugar legal de dar castigo, ¿verdad? Muchas veces no se logra extirpar el problema, Ajá. ¿verdad? Y lo hemos visto, vamos a decir que un grupo de personas, ¿verdad? Ha aguantado por muchos años el abuso que existe en la iglesia, ¿verdad? Claro. Y supuestamente por tomar cargos legales dentro de la iglesia y decir, nosotros lo arreglamos, se hizo tan grande y que afectó a generaciones. Claro. ¿Verdad? Esto ocurre y probablemente no sé si ocurre en nuestra iglesia, pero ha ocurrido en varios grupos. Y yo creo que sí, Dios nos da la sabiduría para tratar asuntos, algunos asuntos legales, ¿verdad? Que se pueden arreglar por medio no sé si hay formas de tomar reglas y tomar asuntos y darle solución. Claro. Pero hay otros donde en realidad la legalidad o el grupo legal fuera de la iglesia a veces tiene que entrar para dar cabida y dar fin a algo que está ocurriendo. Ok. O sea, no sé si me doy a entender, porque A ver, si hay a ver. asuntos que podemos nosotros lidiar dentro Ok. de la iglesia, Ok. pero hay asuntos graves donde no decir porque nosotros debemos de arreglarlo dentro de la iglesia, cuando es algo tan grande, por decir un abuso que está ocurriendo a menores dentro de la iglesia. Ajá. En ese caso no vamos a nosotros tomar y esto es por legal, de que nosotros no podemos decir, debemos dar cuenta al gobierno de lo que está sucediendo. De otra manera, nosotros seríamos también cómplices de Claro. lo que ocurre. Claro. Supongo que en ese caso, lo que corresponde primero es el tema de poder separar a la persona de la congregación, ¿no? Exacto. O sea, eso es algo, digamos, imprescindible, o sea, el separar. Porque, digamos, si hay una persona que pone en riesgo a otras, lo primero es el tema de separar a la persona de la congregación. Y el tema de, creo yo, como dices tú, o sea, de acuerdo a la gravedad de la situación, creo que incluso la misma, digamos, la misma institución es la que señala a la persona como alguien que está poniendo en riesgo al grupo, ¿no? Ujú. Que ha sido identificado de manera inmediata y obviamente
da aviso a las autoridades, ¿no? Que creo que es un elemento importante. Al parecer, aquí hay una cuestión, digamos, que no implica un tema con menores, o no sé si en este caso, en esta época, se consideraba ese tipo de, digamos, de condición y de niveles de, ¿cómo decir?, de acciones en las cuales unas personas podían estar haciendo daño a menores de edad. Parece que no era la situación, ¿no? O no estaba considerado dentro de un rango en las leyes, ¿no? El tema de la edad de las personas que podían ser víctimas de esta situación. Lo que aquí está mencionando es el hecho de que había este tipo de situaciones de inmoralidad o había situaciones donde en un tipo de negocio probablemente comercial, financiero, o no sé, X, algo no estuvo bien, hubo una cuestión de estafa y entonces se llegó al final a un tribunal civil, ¿no? ¿Ok? Parece que eso es más lo que Pablo está señalando, o sea, de poder resolver este tipo de cosas antes de ir a otra condición a pelearse, ¿no? ¿Ok? Es lo que está señalando. Pero bueno, el tema es el ejemplo que se da. Porque en lo que tú estás mencionando también, por ejemplo, en el presente, ¿no? En cuanto a una persona que, digamos, un pederasta, ¿no? Alguien que puede poner en riesgo a menores de edad. Ok. O sea, esa persona es necesario que sea identificada de manera inmediata y separada, ¿no? Y que incluso no solamente las víctimas, o sea, la misma institución necesita señalar a esta persona y decir, hey, acá noté algo que no está bien, así que por favor investiga como corresponde, ¿no? A las autoridades, ¿ok? Como una forma de protección también de la congregación, o sea, de los demás, ¿no? Sí. ¿Ok? Creo que esa parte es fundamental. El elemento, lo que Pablo está mencionando aquí, son algunas cosas que creo que son necesarias señalar. Y es el hecho, por ejemplo, de cuál es el testimonio que se da a la opinión de los demás, o sea, a los que están de afuera, ¿no? O sea, problemas pueden haber, lobos rapaces pueden entrar dentro del rebaño, o sea, eso es posible. ¿Cómo identificarlos inmediatamente y cómo manejar estas cosas? O sea, eso es algo que es necesario tenerlo presente, porque todo esto también es un testimonio para los de afuera, o sea, cómo se manejan las cosas, ¿no? O sea, no necesariamente quedarnos callados, sino poderle dar justamente la salida adecuada como una forma de preservar tanto la integridad de las personas como los principios también, ¿no? Y creo que es importante. Ya, yo creo que eso es muy importante, Pedro, porque esto puede destruir la iglesia. Claro. Por lo tanto, debemos estar nosotros listos para mirar cualquier problema que se pueda hacer más grande, porque a final de cuentas, lo que va a pasar si no se hace nada es que los miembros se van a ir. Exacto. Y otra de que no miembros nuevos van a venir tampoco. Ya. ¿Verdad? Es todo eso, definitivamente. Ok, ¿puedes ayudarme por favor leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 8? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ok. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni a sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Exacto. Amén. Ahora,
Pablo está señalando un elemento que creo que también es necesario poderlo mencionar, ¿no? Y aquí no solamente se trata de evitar las cosas, digamos, o tal vez la solución no es evitar solamente las cosas, sino poder también mostrar firmeza en cuestiones de disciplina o en hábitos, decisiones que respetan justamente la vida delante de Dios, ¿no? O sea, creo que esa parte también es algo que Pablo está tratando de mencionar. Y Pablo obviamente combate o está tratando de combatir la inmoralidad, pero también está procurando de que la iglesia entienda que es necesario el seguir un propósito, ¿no? Con sabiduría y con dominio propio también, según las etapas de la vida, ¿no? Ahora, en un contexto más presente, ¿no? En la actualidad, o sea, pensemos en nuestros seres amados, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros nietos, en los miembros jóvenes de la iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de acciones o de hábitos podrían generar mayor tentación a los pecados que está señalando Pablo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Yo creo que aquí cabe, hay una cita en unos manuscritos del Ellen G. White que dice, donde quiera que los hábitos de los padres sean contrarios a la ley física, el daño hecho a sí mismos será repetido en las generaciones futuras. Y esto es lo que está hablando aquí. El pecado que está entrando o que se fomenta o que no se hace nada, a final de cuentas ocurre por una persona. Ajá. Esa persona va a influir primeramente a sus hijos. Claro. Y esos malos hábitos, ellos van a tener menos resistencia todavía que los padres para resistir esas tentaciones. So, es algo tan... por eso no solamente nos afecta a nosotros en el día hoy, pero puede afectar las generaciones también futuras. Claro, ¿verdad? Claro. Esta parte es muy importante. O sea, por ejemplo, creo que es necesario de una o de otra manera, o sea, el ser vigilantes en algunos hábitos que tienen a nuestros hijos, algunos jóvenes en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, pues lo que alimenta nuestra mente, ¿no? Lo que se ve, lo que se oye, algunas amistades incluso también, que algunas veces obviamente eso impacta en la forma de ser también de los más jóvenes, ¿no? Ahora, Pablo habla y menciona unos términos que me parecen interesantes, me parecen curiosos. En una versión dice poseer cada uno su propio cuerpo, ¿no? Pero hay otra versión donde dice tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ok? O sea, ¿qué significa eso? Y eso está ligado con otra expresión que él menciona, que dice mejor casarse que quemarse, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo entendemos esto? O sea, ¿cómo entendemos esta condición? Porque fíjate, es interesante que en una de las versiones, o sea, la traducción menciona y dice, poseer cada uno su propio cuerpo. Déjame leerlo aquí porque me parece que aquí estaba diciendo, déjame ver si lo encuentro, en lo que leímos. Sí, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. ¿Ok? Pero hay otras versiones donde menciona esta misma parte y dice tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ok? Y es interesante, o sea, el hecho de mencionar a la esposa como el propio cuerpo, como el cuerpo de uno mismo, ¿no? ¿Por qué esta condición? O sea, ¿por qué Pablo lo expresa? ¿Por qué crees que Pablo lo expresa de esta manera, Heriberto? De tomar a la esposa. O sea, como uno mismo. claro, exacto. O sea, de que cada uno tenga su propio cuerpo, dice, en santidad y honor, expresado en otras traducciones
como el tener su propia esposa en santidad y honor, ¿no? Ujú. ¿Qué Bueno, significa eso, no? ¿O cómo lo vemos? dice, bueno, uno como hombre, por eso dice que es preferible que mejor se case, a que Ajá, se queme, ¿verdad? ok, Y yo creo que es una vez que uno se casa, pues cumple sus responsabilidades con la mujer, ok, con su esposa. ajá, Y eso nos quita de muchos problemas también, claro, porque muchas personas no se casan, pero están en la iglesia y a la misma vez están tratando de hacer relación con claro, diferentes personas. claro, Y muchas veces esas personas pues no son ni siquiera, no están libres y no están, están casadas. Y yo creo que es lo que se refiere, que este problema trae problemas cuando la persona, principalmente el hombre, ah, viene a la iglesia y muchas veces, oh, pues estoy buscando novia, ¿verdad? ya, ya, Pero aparentemente no hace diferencia claro, entre soltera o casada. exacto. Y yo creo que no sé si eso es la respuesta que esperabas. No, sí, claro, o sea, el hecho de poder, digamos, considerar el cuidado físico, en este caso, o de relación íntima también con la esposa, considerándolo como un cuidado al cuerpo propio. O sea, Ujú. esa es la parte que creo que Pablo está tratando de mencionar, o sea, de la importancia esta, cuidando como considerando también como un asunto de cuidar el cuerpo de uno mismo. Amén. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que significa también el contexto presente, ¿no? En la cultura actual, ¿no? Am, ¿Qué aspectos de la cultura actual tal vez mueven a los miembros de la congregación a aceptar algunas conductas que atentan contra la moral o que pueden atentar contra la moral, ¿no? O sea, ¿qué cosas, digamos, de la cultura hoy podrían afectar de cierta manera la congregación o estar introduciéndose dentro de la congregación y entonces afectar, atentar, ir contra algunos asuntos que sean contra la moral, ¿no? Ya. Y bueno, hemos visto la situación principalmente en los deportes, vamos a decir eso, Ajá, ¿verdad? ajá, Donde no se hace diferencia, se trata de incluir a hombres en, en mujeres, en deportes de mujeres sí, sí, solamente, sí, sí, sí. ¿verdad? Y se estaba tratando de hacerse, de normalizarse en sí y de Claro, aceptarse por todo el mundo o por todos los medios. Y yo creo que eso también a nosotros como iglesia nos afecta porque en realidad eso es la cultura que es lo que está promoviéndose claro, fuera y debemos estar listos nosotros para llamar al pecado como es, ya, primeramente, ¿verdad? Y tratar de proteger de que esto no se introduzca también en la iglesia como algo normal. Se ha normalizado también el casamiento entre personas del mismo ya, sexo, sí, 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 ¿verdad? Y esto es en congregaciones grandes. Y eso es otra de las cosas donde Satanás está tratando de primeramente destruir a la familia, ¿verdad? Porque sabe que esa es la fundación del cristianismo en sí. Y si logra destruir a la familia, va a destruir a la iglesia, va a destruir a la nación y va a ser eficaz, claro, ¿verdad? claro, So, yo creo que esto es muy importante lo que estamos tocando ahorita porque la iglesia debe estar siempre a la vanguardia de lo que, de lo que es correcto, de lo que es santo, de lo que es puro. ah, y tan pronto nosotros lo notemos, entonces hacer algo claro, claro. para albergarlo y tomarlo en cuenta y tomar acción. Ahora, en esta parte quisiera que pudiéramos comentar un poco de manera práctica, o sea, qué acciones podemos tomar, ¿no? Porque
Pablo menciona en estos versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. El versículo 8, los últimos versículos, la última parte dice: por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Ahora, hay muchas cosas que, digamos, que la cultura, probablemente en ese tiempo, y esto es cuestión real, o sea, la cultura dentro de lo que significa la parte griega, la experiencia de los corintios, en fin, involucraba prácticas que eran de orden religioso, pero que de acuerdo al contexto, digamos, de la enseñanza bíblica, eran algo completamente alejado a la realidad o algo inconveniente, ¿no? O sea, completamente pecaminoso. Porque las prácticas religiosas involucraban también, digamos, cierto tipo de prácticas sexuales y también la prostitución y otras cosas más, ¿no? Entonces, eso era un tema cultural que de cierta manera también buscaba o se presionaba o de alguna forma trataba de encontrar cabida dentro de la congregación. Probablemente hoy ese contexto no aplica. O sea, la prostitución es ilegal, por ejemplo, en California, ¿ok? No hay, digamos, una prostitución religiosa en el presente, ¿ok? Pero hay otras cosas de la cultura actual que atentan a la cuestión moral también y que buscan introducirse dentro de la congregación, ¿no? Tú hablaste algunas de ellas, o sea, y pues obviamente creo que todos lo vemos. Nosotros somos cristianos y consideramos que, por ejemplo, hay ciertas cosas como matrimonios entre personas del mismo sexo u otros tipos de actividades que contradicen el principio bíblico. O sea, amamos, aceptamos a las personas, pero no a las acciones, ¿no? Exacto. Ok. ¿Qué decisiones podríamos nosotros tomar dentro de nuestro hogar, dentro de la congregación, para justamente reducir el riesgo del ingreso de este tipo de situaciones, ¿no? Quizás, no sé, mencionar otras cuestiones de la cultura, pero qué acciones también podemos tomar para evitar justamente de que estas cuestiones culturales entren dentro de nuestras congregaciones y atenten contra la moral, ¿no? Pero hay muchas cosas que influyen, especialmente a nuestros hijos. Y es tristemente una realidad porque se nos ha inculcado o se nos ha dicho que está bien mientras más joven o mientras más pequeño el niño lo mandemos a la escuela, es mejor. Cuando lo que hemos aprendido del espíritu de profecía es todo de mantener al niño mientras más tiempo posible en la familia, en casa, porque es lo que él va a tomar la influencia. Claro. Nosotros no sabemos, que especialmente cuando los mandamos a una iglesia, a una escuela pública, no sabemos, no conocemos a los maestros, no sabemos qué ideas tienen ellos. Claro. No voy a decir que son malos, pero hay muchos que tienen una agenda en sí para introducir ideas de las que estamos hablando para que se normalicen específicamente los niños pequeños. Claro. Y yo creo que una de las formas que nosotros podemos hacer es, primeramente porque a nosotros Dios nos dio la responsabilidad como padres de proveer para la familia. Yeah. Hoy en esta cultura es que no podemos sobrevivir si los dos no trabajamos. Y tristemente es el hijo el que sufre. Y es el hijo el que va a sufrir las consecuencias. Quizás sea influenciado de una manera negativa por eso. Claro. Y no quiero decir que ahora deben de todos de quedarse en casa, no. Pero yo creo que si nosotros podemos mantener a nuestros hijos lo más tiempo posible con nosotros antes de mandarlos al mundo, yo creo que eso tuviera una influencia muy grande en sus vidas. Claro. Tú mencionaste el asunto, por ejemplo, el asunto en la educación, ¿no? O sea, por ejemplo, con clases los maestros, ¿no? Y bueno, obviamente sin, digamos, ir en contra de las personas también, o sea, esto no es el punto, ¿no? Sino también poder señalar de que incluso digamos, el sistema de educación
atiende u obedece a una cierta agenda ya, ¿no? O sea, ya establecida, o sea, esto es lo que se tiene que inculcar, esto es lo que se tiene que impulsar, este tipo de conductas son las que se tienen que, digamos, favorecer, o este tipo de conductas no. ¿Ya? Por eso es de que incluso, o sea, en este país, bueno, nació con digamos, un principio religioso, una búsqueda del estudio de la Biblia o de, digamos, creer en un principio bíblico dentro de los centros de educación, pero que poco a poco eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y por un tema legal incluso, ¿no? Ok, o sea, esa parte ha impactado obviamente en la formación de las personas y es un asunto que también ha atentado con los valores en la cultura, etcétera, etcétera, o en la sociedad, perdón, y que como parte de la cultura ahora busca también introducirse dentro de la congregación o de la iglesia, ¿no? Y es necesario, obviamente, el poder encontrar las formas como evitar, ¿no? Que estas acciones, digamos que estos elementos de la cultura atenten, se introduzcan dentro de nuestras congregaciones. Y hay muchas, ¿sí? No sé, mencionando tal vez algunas cosas como elementos de unión libre o, por ejemplo, cuestiones de, no sé, lo que mencionaste hace un momento, o sea, el mismo homosexualismo y otras cosas más, que están ahí, o sea, y que muchas veces, como digo, o sea, buscan cabida dentro de la congregación. Como digo, nosotros no estamos en contra de las personas, o sea, aceptamos a las personas, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental. El Señor tampoco nunca rechaza a las personas son bienvenidas. Sin embargo, pienso que es necesario que dentro de los límites de la congregación y las prácticas religiosas, el elemento de las costumbres o de las formas que atentan o que van en contra de los principios bíblicos son algo que no se debe permitir, ¿no? Dentro de la congregación. ¿Ok? Amén. Muy bien, muy bien. Creo que habría mucho más todavía por seguir comentando. Quizá la próxima lección podemos hablar más. Vamos a tratar de verlo en la próxima lección entonces. Pero ¿qué tal si terminamos con una oración ahora, Heriberto? Claro, ¿Okay? sí. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad de que al estudiar podamos reconocer una realidad que también llega hasta nuestro tiempo y nos permite ver de cómo es de que nosotros podemos ser víctimas también de las condiciones que el mundo acepta como algo conveniente, como algo bueno. Ayúdanos, Padre, para que manteniendo nuestra mirada fija en ti, podamos también protegernos, podamos también proteger a los demás, a las otras personas, a aquellos que son más jóvenes o menores dentro de nuestra propia congregación, para que las amenazas del enemigo no los puedan tocar, no los puedan dañar, Señor. Bendícenos hoy, permite también que cada uno de nuestros amigos que nos escuchan puedan recibir tu bendición. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Aquí estaremos. Muy bien.